compartir la voz. Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar en materia con respecto a lo que es el currículum como tal, que los que estamos en la docencia, pues de alguna manera tenemos ya nociones con respecto a ese programa, a ese plan de estudios, a ese documento oficial que tengo como institución educativa. Ok. ¿Qué es el currículum entonces? Vamos a ver también en las lecturas que van ustedes a revisar, sobre todo en la de Jimeno Sacristán, que hay muchos conceptos de currículum, ¿no? Hay tantas definiciones como autores lo han estudiado. Por ejemplo, para este autor Fénix de 1968 afirma que una descripción completa del currículo tiene por lo menos 3 componentes. ¿Qué se estudia? El contenido o materia de instrucción, cómo se realiza el estudio y la enseñanza, que corresponde al método de enseñanza, y cuándo se presentan los diversos temas, el orden de instrucción. Si nosotros lo quisiéramos combinar, nos damos cuenta que para este autor nos dice que el currículum, entonces es el contenido o manera de instrucción que viene en ese documento. Se utiliza el método. Viene también el método de enseñanza, cómo lo va. No sé si alguien estaba comentando algo. El maestro Gabriel Jiménez. Maestro Gabriel Jiménez. Él estaba comentando algo. Gracias. Maestro Gabriel Jiménez, ¿algo que comentar? Sí, solo le estaba yo agregando, decía usted que era el contenido o materia según Phoenix. Ajá. Decía que era el contenido o materia de instrucción que utiliza según el método de alguna enseñanza mediante un orden de instrucción. Ok, gracias. Maestra. Dígame. De igual forma también el contenido para mí, pues, como lo dice el autor, pues lleva, digamos que un orden, pues, como realmente en la práctica docente, pues para todo contenido, nosotros como maestros debemos de mantener, llevar un orden, porque a eso vamos respetando el plan y programa que el autor pues lo rectifica ahí, pero siempre y cuando desarrollamos el método de enseñanza, porque sin método tampoco hay enseñanza, como lo recalca el autor. Es correcto. Tiene que haber un orden, un método y, por supuesto, un contenido, ¿no? Dentro de ese documento oficial, si así lo queremos ver, ¿no? ¿Y no entra el fin ahí, maestra? Sí, que serían los propósitos. Para este autor lo define en tres cosas, ¿no? Que es el contenido, o sea, lo que se va a enseñar, qué método vas a utilizar y qué orden va a tener para este autor, ¿no? Vamos a ver otros autores que también tienen, persigue, un fin, ¿no? El currículum tiene un fin, que serían los objetivos de aprendizaje, que sería para el modelo educativo las competencias o el perfil de egreso, ¿no? ¿Ok? Ok. Gracias. Entonces, para Hilda Taba, esta autora también habla del currículum como tal, dice que todo currículum debe comprender una declaración de finalidades y objetivos específicos, una selección y organización de contenido, ciertas normas de enseñanza y aprendizaje y un programa de evaluación de los resultados. Como vemos para esta autora, su primer punto que debe contemplar un currículo son las finalidades y los objetivos, lo que decía el maestro, ¿no? ¿Qué va a perseguir ese objetivo o qué vamos a lograr? ¿De dónde partimos y hacia dónde queremos llegar? Una selección de contenidos, porque de acuerdo al objetivo me va a decir con qué lo voy a hacer, ¿no? Con qué lo voy a lograr. Las normas de enseñanza y aprendizaje, que sería como el método de que hablaba el autor anterior, y un programa de evaluación. Para esta autora tiene que integrar en ese currículum un programa de evaluación. Todo currículum tiene que estar evaluado. Por eso les decía que la continuidad de esta materia es la evaluación de los resultados del diseño curricular. O sea, todo producto o todo proceso debe ser evaluado, ¿no? En educación, cada momento hay evaluación. Hay una evaluación. Así es, maestra. Es correcto, hay una evaluación, ¿no? Nosotros como docentes también nos sometemos a una evaluación, ¿no? Y también evaluamos nuestros programas de estudio, nuestros libros de aprendizaje, nuestras herramientas, nuestros planes y programas,
nosotros como docentes, pues nos evaluamos si realmente, si yo doy matemáticas, pues me debo estar evaluando si realmente sé de matemáticas, ¿no? Y si hay una Nos autoevaluamos. y nos autoevaluamos, es correcto. Y ¿Qué algunas, es lo que yo evalúo, verdad, maestra? Porque ¿mande? realmente es cierto. ¿Qué es lo que uno se evalúa? Uno como maestro debe ser consciente, comprensible. Si el alumno, por ejemplo, no pasa, o sea, yo también, ¿cómo me voy a evaluar? ¿Qué es lo que yo necesito? Si estoy bien, si estoy mal. Por eso es lo que dice este currículum, pues, que siempre y cuando dentro de una enseñanza-aprendizaje debe de haber un programa de evaluación para obtener un producto final. Es correcto. Nos evaluamos todos, en todo momento vamos a evaluar. El currículum como tal se evalúa en sus diversas etapas, ¿no? No hasta que esté terminado, sino evalúa sus contenidos, evalúa sus propósitos, evalúa sus competencias, sus herramientas, es decir, sus libros, todo lo que se desprende de ese currículum. Y nosotros también, como docentes, tal cual dijo el maestro, si yo estoy viendo que mi estudiante reprobó, pues yo también me tengo que autoevaluar, ¿no? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? La evaluación es justamente eso, toma de decisiones, no es para que yo me recrimine o para que recrimine a mi estudiante, ¿no? Por ejemplo, si evaluamos al estudiante, no es para decir, este sabe, este no sabe, este tiene 5, este tiene 10, no, es para tomar decisiones con respecto a su aprendizaje y a mi método de enseñanza, yo qué estoy haciendo, porque también seamos conscientes, ¿no? Si doy matemáticas primer año o segundo año de primaria y lo he dado por 10 años, bueno, ¿en qué momento yo estoy evaluando si mi práctica está funcionando, si mis estrategias están funcionando? O sea, todo eso es un proceso de autoevaluación, de reflexión, y hay instituciones que evalúan como tal al maestro, es decir, que le hacen una evaluación cognitiva de contenido, de qué tanto sabe de esa materia, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ahí esas instituciones deberían darle una continuidad. Bueno, si el maestro veo que tiene áreas de debilidad, bueno, ¿qué voy a hacer yo como institución? ¿Por qué? Porque también tiene que ver con mi currículum. No es que a mí se me antoje evaluarlo, no, sino tengo que ver que con respecto a mi currículum voy a hacer esa evaluación de todos los agentes que intervienen y el acompañamiento que debo hacer para lograr esos aprendizajes. No es nada más para decirle, merece una medalla porque sabe mucho o merece un descuento porque reprobó su evaluación. No, sino más bien es con respecto a lograr esos objetivos que mi currículum me manda, ¿no? Por eso es que debe haber esa evaluación en todos los niveles. Para este autor, Arnas, en 1981, el currículo se compone de 4 elementos: los objetivos curriculares, un plan de estudios, una carta descriptiva y un sistema de evaluación, ¿sale? Entonces, cada autor va complementando con respecto a su investigación que hace, ¿no? Nosotros ahorita ya vamos viendo, sí es cierto, mi currículum escolar tiene esto, tiene objetivos, tiene un plan de estudios, tiene unas cartas descriptivas o planeaciones integradas. Algunas instituciones traen esas cartas descriptivas, es decir, qué va a hacer el maestro para lograr esos objetivos, ¿no? Con respecto a la modalidad, a la cantidad de horas que va a tener, el semestre, el ciclo escolar, dependiendo de cómo lo diseñen, ¿no? Y un sistema de evaluación. A veces en esos currículum las instituciones solamente ponen cómo va a evaluar al estudiante. Es decir, por ejemplo, para el llevo, ¿no? Dice, evaluación cualitativa vale el 60%, evaluación cuantitativa el 40%, pero no viene cómo va a evaluar sus programas de estudio, cómo va a evaluar sus libros de aprendizaje, cómo va a evaluar si tiene videos educativos y demás, ¿no? Entonces, en ese sistema de evaluación tendría que venir todo lo que va a evaluar con respecto a mi currículum. Ok, entonces, otra concepción con respecto al currículum. Una de las concepciones más completas sobre currículum es el de Arredondo, quien lo concibe como que es el resultado de el análisis y la reflexión sobre las características del contexto, del educando y de los recursos, la definición tanto explícita como implícita de los fines y objetivos educativos, la especificación de los medios y los procedimientos propuestos para asignar racionalmente los recursos humanos, materiales, informativos, financieros, temporales y organizativos de manera tal que se logren los fines propuestos. Como vemos,
esta definición de este autor, bueno, ya integra todo con respecto a lo que debería o lo que debe ser un currículum, ¿no? Que tiene que haber un análisis previo, ¿no? El currículum no se le ocurre a una persona o a un grupo de personas y dice, pues vamos a poner esto y aquello. No, tiene que haber un análisis. Ahorita vamos a ver de dónde nace el currículum, cuáles son las fuentes de ese currículum, de dónde tiene que partir, ¿no? Cada país educativo, cada país tiene su propio sistema educativo y cada país tiene su propio programa de estudios o su currículum como tal, ¿no? No es que se les ocurra a algunas personas o al secretario de Educación o a la secretaria de Educación a nivel país que diga, pues vamos a hacer esto, ¿no? Sino es una reflexión amplia de dónde tiene que partir, qué necesita los estudiantes en México, ¿no? De todos los niveles. En nuestra clase siguiente vamos a ver ese plan y programas de estudio o como lo nombraron, el nuevo modelo educativo. ¿Qué hay de nuevo en ese modelo? ¿No? ¿Qué cambia con respecto a los anteriores? ¿O por qué se hizo esa modificación de ese currículum? ¿No? Entonces, tampoco es que un currículum puede durar 100 años, ¿no? Que digamos, pues es que el currículum, el que es vigente, es desde el año 50, ¿no? ¿Por qué? Porque las características van cambiando, como les decía. Ahorita, bajo esta circunstancia en la que estamos, pues tendría que haber un diseño curricular próximamente, ¿no? Donde te diga también, bajo la modalidad virtual, cómo se tiene que trabajar, o una modalidad híbrida, ¿no? Algunos estados están trabajando con respecto a ya de manera presencial, de manera virtual, ¿no? Entonces, también eso tendría que estar en el currículum. Ok, entonces, si nos vamos a reflexionar con los autores que vimos que son, les puse algunos nada más, porque son como los más concretos con respecto a lo que es el currículum. Aquí ya comentamos algunos con respecto a lo que vemos que debería tener nuestro currículum. Al final hacemos las consideraciones con respecto a lo que vayamos viendo. Vamos a ver entonces que nuestro currículum, podemos ver, algunos lo llaman como programas de estudio, otros lo llamamos currículum educativo, otros lo llamamos como planes y programas de estudio. Al final de cuentas van a lo mismo, ¿no? De la mano. Es correcto. Entonces, puede ser definido como el curso de los estudios a seguir en el proceso educativo, ¿no? Que tiene que ver con los programas, con los temas, con las áreas de estudio, centros de interés, aprendizaje integrado, experiencias educativas. Todo eso tiene que ver en el currículum educativo. Bien. Antes de todo, es decir, de dónde nace esta cuestión de tener un currículum educativo, hubo un debate entre teorías curriculares, una selección de contenidos y necesidades de la sociedad, un proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, en algún momento, pues se pusieron a revisar, a debatir con respecto a, bueno, hay teorías de aprendizaje, hay teorías curriculares, hay modelos educativos, pero ¿qué tendría que estar inmerso o qué tiene que considerarse en un documento oficial para un proceso de enseñanza-aprendizaje? Entonces, posterior a esa situación, déjenme mover aquí, que se dio en ese debate de teorías curriculares, pues provocó de ahí que hubiera unas fuentes del currículum, ¿no? ¿Por qué le llaman fuentes? Bueno, ¿de dónde se nutre el currículum? ¿De dónde nace o de dónde se crea esta cuestión curricular? Donde haya posiciones de índole sociocultural, epistemológica profesional y psicológica. Es decir, que estas tres áreas correspondan a esas fuentes del currículum, que me diga de dónde parte, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas. Ok. Para estos autores, que son los que hablan de la teoría curricular y que son los pioneros de teoría curricular, Tyler, Cole y Taba, estos tres autores, hicieron estas preguntas básicas que yo se las puse aquí porque nos da el preámbulo de dónde nace toda esta teoría curricular. Una de esas preguntas es ¿por qué y para qué enseñar y aprender? ¿No? Esta respuesta posibilita la formulación de los propósitos generales que encabeza un proyecto curricular y orientan su desarrollo. Es decir,
que si ahorita nosotros quisiéramos hacer un diseño curricular, tendríamos que partir de eso. ¿Qué vamos a enseñar y por qué es importante esta enseñanza? Es decir, ¿qué tienen que aprender estos estudiantes, ¿no? Nosotros diríamos, bueno, vamos a hacer un diseño curricular para nivel primario, ¿ok? De la ciudad de Oaxaca, ¿no? Vamos a enfocarnos a Oaxaca con sus múltiples contextos, diversas situaciones, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a enseñar? ¿Por qué es importante? Y de ahí partimos, ¿no? ¿Qué enseñar y qué aprender? Esta pregunta se contesta a través de la selección y organización de aquellos contenidos, conceptos, teorías, principios, datos, técnicas, procedimientos, habilidades y destrezas. Entonces, si fuéramos en esa línea, dijéramos, bueno, vamos a ver, ¿qué contenidos necesita un estudiante de primaria de Oaxaca? Pues tiene que saber de taller de lectura y redacción esto, de matemáticas aquello, de su lengua materna, no sé, y fuéramos sacando, ¿no? Pues en sus habilidades y destrezas, ¿no? Pues necesita a lo mejor saber de artesanía, saber, ¿no? De cuestiones del contexto como tal. Entonces fuéramos sacando ahorita, ¿no? ¿Qué datos necesita? Pues de historia, de cuestiones, de técnicas, de procedimientos y demás. Entonces aquí es qué va a aprender. ¿Cuándo enseñar y cuándo aprender? En este apartado se trabajan aquellos aspectos vinculados a jerarquizar y seleccionar los objetivos y contenidos curriculares. Estamos de acuerdo que no todo lo vamos a lograr en el primer año, ¿no? En el primer año de primaria, ¿no? Pues, ¿qué vamos a lograr en primero de primaria? Pues estos objetivos con estos contenidos. Y luego en segundo, pues vamos a darle continuidad, pero ya a nivel avanzado, y así sucesivamente. Entonces lleva un orden, ¿no? Estos objetivos y estos contenidos curriculares. Y ese orden, pues tiene que continuar a nivel secundaria, a nivel bachillerato, a nivel superior, de acuerdo a las licenciaturas o ingenierías que el estudiante va a retomar, ¿no? Va a estudiar. Luego, ¿cómo enseñar y cómo aprender? Bueno, aquí tendríamos que meternos a ver tanto la didáctica, ¿no? Una organización y una secuencia tanto de las actividades de aprendizaje como de las estrategias de enseñanza. Aquí tendríamos ya que ver cómo va a ser la didáctica, qué actividades de aprendizaje y qué estrategias de enseñanza vamos a trabajar en ese diseño curricular. ¿Qué, cuándo y cómo evaluar? Pues la respuesta a esta pregunta requiere vincular la evaluación a los fines y los contenidos y a la metodología de enseñanza-aprendizaje. Como vemos, es todo, ¿no? Desde lo que está escrito hasta lo que ya veo en el aula. ¿Qué metodología se está implementando y cómo se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, la evaluación está inmersa en todo. Entonces, como vemos, estas preguntas me van orientando a qué es lo que tendría que trabajarse en el currículo. Estos tres autores partieron de ahí para hacer esta teoría curricular, ¿no? De ellos, si tuviéramos la oportunidad de revisar cada una de sus aportaciones, veríamos que abordan el diseño curricular de diversas perspectivas. De forma gráfica, ¿cómo queda? ¿Para qué enseñar a aprender? Es la finalidad educativa. Es decir, tanto la enseñanza como el aprendizaje me va a dar la finalidad de la educación. ¿Qué enseñar y qué aprender? Tiene que ver con los objetivos y los contenidos. Va a haber una selección tanto de objetivos como contenidos. No podemos decir, pues yo quisiera todo esto, ¿no? Es como las competencias. Pues es que tengo que las 11 competencias, sí, pero es gradual. Estas 11 competencias las vamos a ir trabajando de manera gradual. Y ahorita en el modelo educativo se aborda desde preescolar hasta bachillerato. Entonces no es que yo quisiera enseñarles de todo, ¿no? 1000 objetivos, pero no, tengo que hacer una selección de lo más importante con respecto a su contexto y con respecto a la situación, ¿no? Que requiere. Por ejemplo, tendría yo que ver ahí que ya tengo que estar trabajando tecnología desde preescolar, ¿no? Pues la situación me está exigiendo, la sociedad, el contexto y diversas situaciones me están exigiendo que mi estudiante sepa utilizar una computadora desde preescolar, aunque suene descabellado, ¿no? Pero ahorita vemos que es importante. A lo mejor en 20 años atrás, pues no, decías, no, pues la computadora, como apenas se inventó, apenas está llegando, es carísima, de no sé qué, pues a nivel bachillerato que el estudiante empiece a utilizarla, ¿no? Pero ahorita vemos que no, que es desde preescolar. Entonces, va a haber una selección de esos objetivos y de esos contenidos. De esa selección y esa de tanto contenidos como objetivos va a haber una secuenciación, lo que les decía. No voy a lograr los mismos objetivos en preescolar y esos mismos objetivos en secundaria, ¿no? Sino tiene que haber una secuencia y una organización.
Ok, de ahí se va a desprender las actividades de enseñanza y de aprendizaje que van de la mano y de manera bilateral con la metodología, ¿no? De la secuencia, bueno, ¿qué me va a dar esa secuencia? ¿Cuándo enseñar y cuándo aprender, ¿no? Que va a ir de acuerdo a esa selección. Y la metodología me va a decir cómo voy a enseñar y cómo mi estudiante va a aprender, ¿no? Aquí tiene que ver muchas teorías cognitivas, muchas situaciones que el estudiante, cómo el estudiante aprende, ¿no? Entonces, todo esto me va a decir qué, cómo, cuándo evaluar. Si nos damos cuenta, ese qué, cómo, cuándo evaluar está relacionado en todo el proceso, ¿no? Desde que presento lo que voy a enseñar y lo que el estudiante va a aprender, y todo esto lo va a evaluar. Entonces, eso es de manera gráfica con respecto a lo que estos autores retomaban, ¿no? Las preguntas que se hacían con respecto previo al diseño curricular. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, ¿Sí? Afirmativo. ¿Va quedando claro? Vamos. Muy bien. Sí, Ok, sí va quedando ahora, claro. okay, vamos a continuar entonces. ¿De dónde nace o cómo es que se considera un currículum o cómo es que, qué elementos debe tener un currículum o a quién se le ocurre que se tiene que elaborar un currículum y demás, ¿no? Esto es a lo que le llamamos las fuentes del currículum. Las fuentes del currículum le sirven al diseñador para articular posiciones sobre 3 aspectos ineludibles de la realidad educativa. Uno de ellos es la sociedad y la cultura. Esta fuente se llama sociocultural. Hay otra fuente que se llama que corresponde, perdón, a la enseñanza y al aprendizaje. Esta es una fuente psicopedagógica. Y el conocimiento, la especialización y el trabajo es una fuente epistemológica profesional. Es decir, estos 3 aspectos se consideran al momento de diseñar el currículo, ¿no? No es que, les decía, no es que alguien diga, pues voy a hacer un cambio y ya agarra y quita y pone, ¿no? No, sino tiene que considerar estos aspectos. Por eso es que cada país tiene su propio currículum educativo. Lo que nuestro currículum, nuestro modelo educativo marca para México no es el mismo que está marcando en Finlandia, en Cuba, en Estados Unidos, ¿no? En otros países. Para cada país es distinto, aunque se persigue lo mismo, tal vez en cuestiones de humanidad, en cuestiones de reflexión, en cuestiones de crítica, ¿no? Pero, por ejemplo, para nuestro país no está enfocado a que el estudiante aprenda inglés al 100%, como en Estados Unidos, ¿no? Que su currículum pues está en su lengua materna o en su lengua que es el inglés, ¿no? Que pues hay todo el contenido. O en Finlandia, ¿no? Que la situación es distinta. O en Cuba, que si el estudiante a nivel primaria quiere ser médico, bueno, desde primaria está enfocado a su formación en cuanto a médico, ¿no? Entonces es distinto, ¿no? Y cuestiones político, pues también van a influir en ese currículum educativo, desafortunadamente. Vamos a ver entonces aquí en esta segunda parte, en esta primera parte, vimos lo que es el currículum, de dónde se considera los 3 pioneros de la teoría curricular, que vimos que hicieron estos cuestionamientos y que de manera gráfica cómo está diseñado esa teoría. Ahora vamos a ver en esta segunda parte las fuentes del currículum. Teníamos una primera de ellas que es la fuente sociocultural, que tiene que ver con la organización social, los valores sociales, el desarrollo tecnológico, ¿no? Que es la cuestión cultura. Como un estudiante mexicano, como ve desde el ámbito educativo, lo que le enseñan en la escuela, la cultura, ¿no? La cuestión social. Un alumno de Monterrey socialmente es distinto a un alumno de Oaxaca, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque su contexto es diferente. Sin embargo, es el mismo currículum educativo, está enfocado a esa misma fuente sociocultural. Sin embargo, el contexto hace que sea de manera diferente, ¿no? Entonces, o nada más en Oaxaca, un alumno de los Mijes, pues su cultura y su fuente social es totalmente diferente a un alumno de Valles Centrales, ¿no? Entonces, esas cuestiones, el currículum es flexible porque se adapta a estas circunstancias de diversos contextos. Hay una
fuente pedagógica que tiene que ver con la práctica educativa, con el tipo de sujeto que vamos a formar, porque pues parte de ahí, ¿no? ¿Qué estudiante queremos formar? Una finalidad de la educación es esa, decir, pues para México quiero un estudiante con estas características que corresponden a la cuestión de los objetivos, a la cuestión de las competencias, ¿no? Que les decía, en la siguiente clase que vamos a analizar ese modelo educativo, pues ahí la bondad que tiene es con respecto a la articulación que hace desde preescolar hasta bachillerato, ¿no? Que esas competencias se tienen que ir fortaleciendo en esos niveles educativos. La fuente psicológica que corresponde a las características de los sujetos, ¿no? No es lo mismo cuestiones psicológicas de un estudiante de preescolar a un estudiante de secundaria. ¿Por qué? Porque sus características psicológicas son diferentes. Cómo aprende un alumno de preescolar y cómo aprende un alumno de secundaria es distinto, ¿no? Por las cuestiones ya psicológicas, mentales que tiene, ¿no? Su proceso de desarrollo, sus características físicas y psicológicas. Hay un proceso de aprendizaje totalmente diferente. Entonces, esa fuente se va a encargar de hacer esta articulación, de ir diseñando las estrategias para preescolar, para primaria, para secundaria y para bachillerato, independientemente de que el contenido vaya relacionado. Por ejemplo, no sé, el ámbito en inglés, ¿no? ¿Qué va a aprender el alumno de preescolar de acuerdo a esas características que tiene ese alumno a un estudiante de bachillerato o de secundaria, ¿no? ¿Por qué? Porque sus características de aprendizaje son diferentes, su edad, su evolución es distinta. Sí, maestro, lo escucho. ¿Va a decir algo? No, maestra, sí, está bien, yo estoy en lo cierto. Ok. Prácticamente, pues es realmente que el currículo parte desde la cultura del niño, desde lo psicológico, cómo él se desarrolla en su proceso de aprendizaje, desde lo pedagógico. Pues sí es cierto, es como realmente nosotros hemos convivido con los niños. Pues claro que diferentes niños tienen diferente entorno. No vamos a comparar un niño de la ciudad como un niño de una comunidad, ¿verdad? Es cierto, yo trabajo con los mijes, con los alumnos de los mijes, y es totalmente un niño mije que un niño ismeño, pues. Yo soy del Istmo, pues, y prácticamente cambia en la cultura, cambia en la lengua materna, cambia en su aspecto socioeconómico, en su forma de ser, en su forma de vivir. Es cierto que todo esto cambia, maestra. Estoy de acuerdo con lo que usted dice. Gracias, maestro. Maestra, yo tengo una duda, así que me surgió. A nivel nacional, o no sé cómo decirlo, o sea, ¿quiénes son las personas que hacen esos currículos? O sea, ¿qué profesión deben de tener ellos para poder planear todo esto? Esto es un equipo, es decir, parte de la SEP, ¿no? De las políticas públicas, por supuesto, pero de la Secretaría, ¿no? Por ejemplo, en el 2016, que hubo la modificación como más sonada, más, pues como de manera más concreta, ¿no? En el modelo educativo, los que trabajan en la docencia, pues saben, ¿no? De esta modificación al modelo educativo. En ese momento, con el presidente Enrique Peña Nieto, que estaba como presidente, hicieron la modificación al modelo educativo. ¿Quiénes se conformaron ahí? Bueno, son expertos de diversas áreas, no es exclusivamente un solo perfil, es decir, psicólogos, pedagogos, interventores, ¿no? Maestros de diversos niveles educativos, no es solo un perfil, ¿no? Por ejemplo, en ese momento estuvo a cargo una maestra que trabajaba en el Tecnológico de Monterrey, quien estuvo a cargo del proyecto como tal, ¿no? Esa maestra con un equipo bastante amplio, pues trabajaron esas modificaciones, ¿no? Entonces, son diversos perfiles, les digo, puede ser pedagogos, psicólogos, sociólogos, ¿no? La idea es que tengan el perfil en el ámbito educativo. Esta maestra que trabajó ese proyecto, pues tenía la experiencia como docente, como diversos cargos a nivel educativo y pues estuvo trabajando esa modificación. Vamos a ver cómo se hizo ese cambio, ¿no? De modalidad, de reestructuración curricular y demás, ¿no? Pero no hay un perfil como tal, que digamos, es que esta persona estudia para diseño curricular, ¿no? No, son diversos perfiles
que hacen un equipo de trabajo. Por ejemplo, en nuestro subsistema, lo que se hace en el llevo para el diseño curricular, se retoma el modelo educativo a nivel nacional, pero se hacen adecuaciones con respecto al contexto del llevo. Es decir, si por ejemplo, ahí dice que anteriormente, ¿no? Que se tenía que trabajar con tecnologías educativas, con, no sé, alguna plataforma, ¿no? Y en el llevo hay comunidades donde no hay acceso a Internet, pues no podría aplicar el currículum como tal. Entonces, ¿qué se hace? Un rediseño, ¿no? Se modifica el modelo educativo con respecto a las características y se aborda con respecto a, bueno, de acuerdo a estas características de este subsistema, se hacen esas modificaciones. ¿Y quiénes hacen esas modificaciones? Pues el perfil, les digo, ahí entra el pedagogo o varios, ¿no? Varios pedagogos, interventores educativos, psicólogos, docentes con experiencia, independientemente de que sean ingeniero civil, matemático, médico, ¿no? Entonces entran con respecto a aportar desde la práctica educativa cómo tendrías que estar trabajando ese currículum, ¿no? No, pues es que en la comunidad resulta que no hay internet, no hay no sé, ni siquiera computadoras. Bueno, entonces en lugar de trabajar informática tal cual, pues podemos trabajar alguna otra, algún taller, ¿no? Y se van haciendo esas modificaciones. Ok, maestra Griselda, se buscan las modificaciones pertinentes de acuerdo al contexto para obtener un aprendizaje significativo. Es así. Entonces les decía que no hay un perfil como tal, sino muchos perfiles intervienen para lograr pues, un producto o un documento oficial que correspondan, ¿no? En esas modificaciones que se hicieron a ese currículum o a ese modelo educativo, pues hubo participación de muchas personas y de todos los estados, ¿no? Entonces hubo foros, hubo mesas de trabajo, directores de planteles, maestros, hicieron muchas adecuaciones con respecto a eso. Por ejemplo, hace poquito vi que se estaba modificando con respecto. Maestro Gabriel. Sí, yo hablé. Eh, una vez que se tenga establecido el currículum, en este caso, por ejemplo, nuestro subsistema Llevo, pues tiene su propio currículum. El único detalle que yo le encuentro acá es de que desafortunadamente siento yo que el currículum es muy general, porque hay algunos casos en el cual algunos planteles